Perfecto, pues bueno, ya estamos grabando. Como te mencionaba con anterioridad, el motivo de la grabación es más que nada por fines educativos, para tener como un backup de evidencia y backup de la entrevista. Claro. Como también he mencionado anteriormente, el enfoque de esta entrevista es conocer un poco sobre tu formación, cuál es tu experiencia como psicóloga deportiva y cuáles han sido como estos retos que has tenido que atravesar a lo largo de tu carrera y Ujú, a futuro cómo ves la psicología del deporte en diferentes ámbitos como vienen siendo los deportes electrónicos, donde tú eres ujú, especialista. ujú. Y primero me gustaría comenzar con una pequeña introducción, que nos puedes decir quién eres, dónde hiciste tus estudios, cuál es tu área de especialidad y que nos cuentes un poquito sobre ti. Ok, mi nombre es Cristal Taiset Mendoza Marín. Soy licenciada en psicología, egresada de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es como una facultad fuera de CU, pero igual es una educación bastante completa. Y ahí llegaron mis estudios formales en psicología, porque ya después yo, por al querer el camino de esto de psicología deportiva, pues empecé a buscar muchos cursos, ¿no? Varios cursos y diplomados pequeños desde Udemy, estoy ahorita cotizando el de la CONADE, varias certificaciones y la UNAM lo que tiene su apartado de deporte, entonces tienen muchas pláticas hablando de psicología del deporte o de deporte en general completamente públicas y procuro sacar las constancias. Ok, perfecto. Si no me recuerdo, tienes alrededor de 5 o 6 años de experiencia ya en deportes. No, ¿O no, 4? llevo tres. Ah, neta, 3. Sí, es 2023, 2024, 2020. Sí, 2025 y ya vamos a empezar. O sea, sí voy por tu el cuarto. cuarto, pero apenas estoy empezando. Ay, ya Ok, llevo tres ok. años y listo. Bastante. Ya, Sí, se bastante. pasaron volando. Y bueno, quería como conocer un poco Ujú, cómo fue este acercamiento a la psicología del deporte. O sea, ¿hubo alguna experiencia o algo que te llevara a tener como este interés en el campo? Porque sabemos que la psicología del deporte es una de las ramas de la psicología más nuevas y que ujú. viene siendo como, sí, justamente hay mucho como desconocimiento referente al área y no hay tanta información a menos de que tú te claves directamente en ello. Sí, sí. Pues fue muy curioso porque yo estaba trabajando para un torneo de videojuegos. Estaba como observador, como referee. O sea, yo nada más tenía que observar el juego y decir si se cumplieron las reglas o no. En esa empresa, pues al platicar, porque pues pasas mucho tiempo en en llamada con varias personas, la jefa me dijo, o sea, ¿qué estás estudiando? Yo le dije, ah, pues estoy estudiando psicología. ¿Qué planeas hacer después de la carrera? Y pues yo tenía como el camino de lo administrativo, recursos humanos, etcétera, reclutamiento y selección. Y posteriormente me dijo, ay, ¿por qué no te metes a esto de la psicología de deporte enfocada en videojuegos, en esports? Y pues yo en su momento dije, ¿a poco se puede, no? Sí, sí se puede. Ah, ok. Y entonces me dediqué pues a buscar si sí en verdad era verdad lo que ella me decía o solamente pues me lo dijo nada más para hacer la plática o para hacerme sentir bien en ese momento. Y descubrí entonces que existe la psicología deportiva. Evidentemente todo lo que yo encontraba era dirigido al deporte pues tradicional, ¿no? A lo mucho lo más cercano que yo lo podía referir a esports era deportes de motor, lo que es Fórmula 1, motocross, etcétera, o ajedrez. Era como lo más cercano que yo podía encontrar y aún así agarré varios elementos de todos los deportes que yo encontraba, de toda la psicología que yo encontraba y bajarlo a esports y ajustarlo y acomodarlo al contexto de videojuegos. Ok, perfecto. Sí, justo como mencionas, creo que también toda la, eh, pues sí, todas las investigaciones y toda la información, la bibliografía está como muy destinada a los deportes tradicionales y no hay tanta bibliografía actual en México, en menos, En México referente a no, los hay esports. mucha española, eso sí, y mucha norteamericana. Más o menos hay una que otra, brasileña, pero no hay nada en contextos latinoamericanos, más que tesis de Sí, claro. licenciatura. Ajá. Ok, perfecto. Y ahora quisiera saber un poco, desde tu experiencia profesional, desde tus estudios, ¿cómo
defines la psicología como ciencia? O sea, ¿qué la distingue de otros enfoques que se dedican a la comprensión del comportamiento humano? Yo alguna vez en la carrera, cuando estaba en la licenciatura, un profesor decía, si no lo puedes comprobar, no es ciencia. Aunque en psicología pues somos un poquito más flexibles, ¿no? Porque no estamos a un porcentaje del 0,75 o 0,80 o 100%, ¿no? O sea, jugamos en el 50-50, 60-40 y ya estás súper arriesgándote, ¿no? Por la cantidad de variables que existe. Yo en alguna vez hice un esquema como para explicarlo, que es todas las variables sociales, biológicas, económicas, históricas, políticas. eh, Son tantas las variables que por eso se vuelve complicado, por eso parece filosofía, por eso parece arte, porque son tantas variables que es muy difícil controlar tantas variables. Y hay variables incluso que pues, una misma persona no sabe que le están afectando, ¿no? Al Claro, menos desde mi perspectiva es eso, que es querer ver tantas variables, abarcar tantas las variables que le puede afectar a una persona, que lo difícil es poder ver tantas variables. claro, Ujú. totalmente. Y justo esto que mencionas de las variables está muy relacionada con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son, como desde tu punto de vista, las principales áreas de aplicación de la psicología en la práctica del deporte? O sea, ¿cuáles son estas Mm, variables? en lo que yo he considerado y en mi experiencia personal, creo que lo principal es la regulación emocional, ya que pues al final de cuentas al estar en en un contexto deportivo o en este caso videojuegos, pues hay una cierta estimulación emocional, por lo cual siempre es como de deportistas, tanto tradicionales como de videojuegos, que se van a los extremos de las emociones, pero hay una razón por la cual, porque el mismo deporte hace que te emociones. Es evidente que todas las emociones van a flotar, no solamente las positivas o las que llaman positivas, sino también las más incómodas. Cuestiones de disciplina, también un poco viene el enfoque social, y así la persona tiene como un círculo de apoyo entre coaches, entre compañeros, entre familia, entre escuela, amigos, etcétera. El enfoque social creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que necesitan un punto de apoyo, ¿no? No siempre puede ser el psicólogo, ¿no? Este, biológico también, no solamente en deportes tradicionales, sino en videojuegos me he dado cuenta que tiene que ver mucho la parte física, biológica, tanto a nivel cognitivo, la velocidad de pensamiento, la toma de decisiones, la madurez este, del cerebro, por así decirlo, y pues obviamente todo lo que implica el movimiento, ¿no? Si es del movimiento fino, movimiento grueso, movimiento, coordinación mano-ojo, etcétera. Y el control de todos los estímulos. Creo que esos son los principales que yo he notado. Ya todo lo demás viene un poquito más de motivación, de disciplina, enseñarles a prestar atención, de no pelearse con sus coaches, de no pelear con sus compañeros. Ya van otras situaciones, ¿no? Que van un poquito abarcadas de las tres primeras que mencioné. Claro, totalmente. Justo como este tipo de variables que a veces no son tan notorias, pero que son muy necesarias, sobre todo Ujú, en los deportes electrónicos, ¿no? Que no ujú, existe tanto contacto, como dirían IRL, o sea, como en real ujú. life de tener a tu compañero al lado, porque muchas veces están unos en Colombia, otros en México. No, pero yo tuve, por ejemplo, un equipo que tenían una gaming house, bueno, un ciber, y y estaban todos ellos juntos. De hecho, tenían más problemas IRL por lo mismo de que, pues, les pasaban situaciones con mujeres y así. Como que no lo sabían Ok, controlar, no sabían especificar que ese espacio de entrenamiento es justo para entrenar, sino que era espacio de entrenamiento y espacio de ocio y espacio de muchas cosas, ¿no? ok, Entonces, eso fue lo que llegó a romper la dinámica y no se pudo controlar. ok. Es algo curioso. No, no Ujú. había escuchado de eso, sobre todo en los esports, porque es muy raro tener justo gaming house. Entonces, Ujú, sí, son bastante raras. interesante. Ok, Sí, también pues platicando con varios managers de Gaming House, sí me explicaban muchas peleas, muchos problemas que ellos tenían, o sea, peleas de físicas, ¿no? De que no eran ya de palabras, era de que se iban a agarrar al nivel violento. Evidentemente, pues es otra dinámica, porque algo que sí
sí es muy notorio en los esports es que es predominantemente de hombres. O sea, a Claro, pesar de ser, es un competitivo predominantemente de hombres. Entonces, sus dinámicas son distintas a un competitivo femenil. De hecho, también en los deportes tradicionales, pero se ve más marcado en esports. claro, justo, porque apenas tiene 2 años, si no me recuerdo, que fue que se creó Game Changers, que es la liga Ujú. justamente femenil y para minorías. Y Valorant lleva 6 años. Exactamente, sí, o sea, estamos hablando de que solo una tercera parte ha existido una sección, por así Ujú, llamarla, ujú, dedicada a las mujeres y a minorías, porque aquí también incluimos personas de la comunidad LGBT más. ujú. Y lo extraño es que si ves a estadísticas de mercado, pues la mitad de la población gamer es mujer. Eso es muy cierto, tienes de Pero, los pero la población competitiva es predominantemente hombre. Muy cierto, sí, porque era el 56%, ¿no? De mujeres y el 44% de hombres que juegan videojuegos, si no me recuerdo, Ujú. algo por el estilo. Creo que era esa para de 2023 o 2024. Cada año la cambian, pero sí están en 50 siempre. Ey, un punto bastante interesante, qué bueno que Ujú, lo estás mencionando. Y ahora me gustaría como, antes estabas mencionando como estas cuestiones como biológicas, también como sociales, todo este tipo de cuestiones, y me gustaría saber de qué manera tú, o si lo haces, integras los diferentes enfoques de la psicología en tu práctica, desde lo cognitivo, a lo mejor lo conductual, porque sé que a también trabajas desde lo narrativo. a lo narrativo. O sea, yo lo hago desde la terapia narrativa, que es básicamente cambiar algunos pensamientos. Es que si lo analizas un poquito, es como la terapia cognitivo-conductual, solo que con otro nombre y con otra teoría, pero más o menos en la práctica es similar, que es la reestructuración de pensamiento, ¿no? Solo que aquí lo cambian como a diálogos, autodiálogos en la narrativa. Y en lo cognitivo-conductual son pensamientos. Ok, Entonces va muy similar. Por eso a veces parece que le hago algo y yo, según yo, es otra cosa, ¿no? Entonces es ok. por eso que se ve curiosito, pero es porque Walter White, yo creo que se basó en eso y no lo quiere admitir. Pero esa es otra historia. Este, yo le procuro esa parte primero de los pensamientos, o las narrativas que cada uno de los jugadores se dice, porque es como, es que debo llevarme bien con todo mi equipo, no, debes llevarte con respeto, deben trabajar en junto, pero no tienen que ser amigos, ¿no? No, es que el coach es esto, pero ni modo, tienes que hacerle caso, es que esto, es que el otro, ¿no? Esa es la parte como ya un poquito más interna. Hay variables que no son controlables, por ejemplo, el contexto social. Yo tuve un equipo que fue de Venezuela y cada cierto tiempo pues se les iba la luz, ¿no? Entonces, pues ellos ya tenían como internalizado un poquito como que ya no se agüitaban, bueno, ya no se ponían tan bajoneados, ya no se entristecían tanto cuando se les iba la luz. Pero pues evidentemente era un equipo exclusivamente venezolanos. En cambio, cuando yo tenía un venezolano solamente en equipos un poquito más mixtos, que era colombianos, mexicanos, etcétera, pues sí terminaba siendo conflictivo. Pero ese tipo de situaciones de la luz, pues ni el pobre chico ni nadie lo podía controlar, ¿no? Ese tipo de situaciones, por ejemplo, el internet lento, los servidores, me ha tocado equipos en los que no sé por qué hacen eso, ya que bueno, los servidores de videojuegos se dividen en dos. Normalmente es Latinoamérica Norte, que abarca desde México a Colombia, más o menos, a veces Perú, y Latinoamérica Sur, que es pues básicamente de Perú hacia Argentina y Chile. Me tocó un equipo que los querían juntar, entonces era un desastre, o sea, muchísimas variables sobre ping, sobre internet, sobre luz. De ahí ya les empezaba a generar conflictos, que se laguea el Discord para ponerse en comunicación, que las barreras del idioma, que porque obviamente todos hablamos español, pero no hablamos nunca el mismo español, entonces hay Claro. algunos regionalismos como que se llegan a malinterpretar o no los llegan a entender, las tonalidades incluso. Entonces hay que aprender como enseñarles desde ahí, ¿no? Son diferentes, pero están tratando de decir esto, están tratando de decir lo otro. Maneras,
Por ejemplo, a mí me tocó mucho escuchar que los mexicanos pues éramos como doble cara, que los colombianos son muy coquetos, que que los chilenos no se les entiende, cuando en realidad sí se les entiende cuando quieren hablar, ¿no? Pues la verdad es que yo sí les he entendido. Obviamente de vez en cuando sacan el regionalismo, pero todos sacamos el regionalismo. Creo que es lo más complicado, ¿no? De trabajar entre la internacionalidad. Horarios, porque no solamente es combinar los horarios de trabajo, escuela, ¿no? Sino también hacerlos coincidir con 1, 2, 3 horas de diferencia. Claro, Ujú, justo creo que es uno de los mayores retos, ¿no? Como justo ujú, la combinación de las diferentes regiones y de las culturas que se ven ujú, inmersas en un solo equipo. Y ujú. esto que menciona, ¿no? De repente también vemos equipos de un mexicano, dos venezolanos, un colombiano y uno de Perú y es como chile, mole, pozole. Ajá, o sea, y obviamente pues, se tienen que hacer funcionar de alguna manera, se tienen que comunicar, porque juegos como lo que es Valorant, League of Legends, que son juegos en equipo, sí dependen 100% de la comunicación. Hay juegos, como por ejemplo lo que es Teamfight Tactics, como lo que es Street Fighter, que no dependen tanto de la comunicación, porque son Eh, jueguitos un poco más individuales. claro, claro, totalmente. Y ahora, moviendo un poco la entrevista hacia como ya experiencia en cuanto a los cambios que has notado, también para darle un poquito de finalización a esta entrevista, me gustaría saber a lo largo de tu trayectoria de estos 3 años y también Ujú, desde que empezaste a interesarte en los esports, ¿qué cambios o avances consideras más relevantes de la psicología deportiva en el campo de los deportes electrónicos o esports? O sea, en la parte de investigación o en la parte de aplicación o en la parte de interés. Podría ser en la parte de investigación o la práctica ya en sitio como tal. Ok, la práctica, yo noto mucho en gente de esports que hay bastante gente que la pone en práctica. Conozco bastantes psicólogos que estamos en esports. Algunos trabajan más, otros menos, otros deciden tener solo un equipo. Hay gente loca que tiene hasta 6 equipos. Quién sabe quién será, Cristal. Este, que es complicado porque pues al final de cuentas el problema de esports actual es que no están generando los ingresos, que es un medio de entretenimiento, ¿no? Todos los deportes de cierta manera realizan ingresos porque son entretenimiento y el entretenimiento viene, bueno, y ese dinero viene de publicidad. Lo podemos ver en el Super Bowl, o sea, había comercial cada 5 minutos, cada 10 minutos había un comercial y un comercial y un comercial, pero todo eso es lo que paga todo el Super Bowl, paga todo lo que se necesita, ¿no? En esports pues ya empiezan a bajar los patrocinadores, por ende no hay tanto flujo de dinero y es un poquito difícil la aplicación, o sí, como hacerlo empíricamente o por esperar algo, porque necesitamos nosotros los psicólogos tener cierto rigor, ciertos protocolos que terminan siendo cansados para el psicólogo, pero también es un medio que no tiene dinero, ni siquiera los altos niveles están teniendo esas cantidades de dinero. Claro. Entonces, Ya, eso está siendo un problema. En cuanto a investigación, pues sigo viendo igual. Veo más en España, eso siempre se ha visto, como que en Latinoamérica hay uno que otro artículo que me pareció interesante, pero nos falta de este lado enfocarlo justamente en contextos latinoamericanos. claro, justamente con esto de que la CONADE ya lo va a reconocer como deporte a nivel México, ¿Ya porque los reconoció? creo que los estaban, si no me recuerdo, estaba la propuesta para empezarlos a reconocer, pero no se había como que oficializado, pero no recuerdo, probablemente Yo, esté incorrecto. yo recuerdo que ya los habían oficializado, pero se quedó así. O sea, hicieron un eventito y ya, no se supo Bueno, más. lo llevo de tarea No para te llevas de tarea. revisar. Te voy a buscar Eh, la noticia y te la voy a enseñar. Te voy a decir, ok, yo tenía perfecto, razón. perfecto. Va a ser un chocolate extra. Hecho. Eh, ahora, justamente estabas hablando como de esto de que en Latinoamérica pues no hay como tantas investigaciones, que también es un campo donde al no haber como mucha capacidad monetaria, de repente puede que no existan como estos procesos de que haya psicólogos en los equipos. Ujú. En los 3 años que has estado como psicóloga deportiva, ¿consideras que
ha habido una mayor apertura a trabajar con los psicólogos o a que el trabajo con los equipos sea multidisciplinario o seguimos como en un nivel muy bajo? Yo siento que viene como por etapas, porque hay temporadas en las que yo noto que la gente busca mucho un psicólogo, pero creo que lo que les falta aquí a esports es educarlos de que para qué te va a servir el psicólogo, ¿no? O para qué necesitas, o en qué situaciones necesita el psicólogo. Y hay ocasiones en las que explicarles, ¿no? Aquí no es un psicólogo, aquí es entrenamiento, aquí es administración, aquí es dinero, aquí es un problema social. Lo podemos medio entender, lo podemos medio tratar de sobrevivir, pero hay cosas que o vienen cambios internos del equipo o vienen políticos sociales, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pedir a tu jugador de Estados Unidos que no tenga miedo de ICE, por ejemplo, ¿no? Si está de manera inmigrante, aunque tenga todo, ¿no? Legal. Como lo que está pasando mucho, ¿no? O sea, hay tantos problemas, por ejemplo, para mandar equipo latinoamericano a la, al A veces, competitivo de League of Legends, ¿no? El competitivo de League of ok. Legends, que optaron mejor por ya talento de Estados Unidos y Canadá, bajo el nombre de un equipo latinoamericano, pero porque es muy complicado que les autoricen las visas. Porque deben de aplicar una visa de trabajo, si no mal Mm. recuerdo, que es O una más. de trabajo, de deportista, luego por cualquier cosa no se las quieren aceptar, entonces está siendo, por ejemplo, en esta época complicado tener, pues, visas. Ok, perfecto. Ujú, Y ya como última pregunta, esto es más como a futuro. ujú. ¿Cuáles consideras que son como los principales retos y oportunidades como estas áreas de mejora que va a tener como la psicología deportiva en los esports? Yo creo que como ahorita es en el momento histórico, social y político en el que estamos, es que está entrando mucho la inteligencia artificial. Entonces, ya de un tiempo para acá, pues ya nosotros estábamos siendo educados, de hecho las nuevas generaciones ya están siendo educadas a un lado de un dispositivo. Llámese teléfono, llámese computadora, llámese tablet, llámese cualquier cosa. Estamos siempre de alguna manera conectados. Eso está haciendo una relación humano-máquina, por así decirlo. Entonces, es, para mí es como lógico y notable que evidentemente el deporte tiene que evolucionar y una parte en la cual va a evolucionar es a través de los esports, porque es una forma completamente distinta, que lo hace parecer fácil, pero pues una vez que empiezas a entender toda la complejización de un videojuego, te das cuenta que es, bueno, una profesionalización del videojuego, te das cuenta que no es tan fácil. Yo siento que va por ahí el caminito, porque a final de cuentas es la forma en la que mejor utilizamos una herramienta o un videojuego. A eso lo veo yo a futuro. Evidentemente también nos falta mucho estudiar esta parte de relación máquina-humano, los beneficios, porque pues obviamente no hay tanto beneficio de pasar tanto tiempo sentado en una posición, hay que tener ciertos parámetros de autocuidado, pero eso incluso hasta en los deportes tradicionales lo tienen. Claro, Ujú, podremos, como a resumidas cuentas, podremos decir que estamos como en esta etapa de justamente donde los esports, si bien ya tienen algunos años, estamos ujú, como en los inicios formales de, y es sí. donde más tenemos que estar como cuidando este tipo de cuestiones, hacia dónde vamos a ir como psicólogos deportivos y qué es Ujú, lo que queremos hacer ujú, en este nuevo estilo ujú. de vida deportiva. Sí, es como el fútbol, ¿no? O sea, en sus inicios todo era muy, muy torpe, muy raro, incluso la misma psicología estaba como con muchas cosas. Más o menos estamos haciendo ese proceso histórico ahorita en psicología esports. Perfecto. Pues ya para finalizar, ¿a ti te gustaría agregar algo, algún consejo para las personas que van a apenas están viendo si quieren entrar al mundo de los esports, como psicólogos, como estás en general? Es muy divertido, no lo voy a negar. Las anécdotas nunca faltan, nunca sobran, pero sí es tener como un poquito de no tener miedo a preguntar. Yo lo que me he dado cuenta mucho con muchos psicólogos, porque sí se me han acercado psicólogos a que yo les enseño psicología del deporte, y es como
sí te voy a enseñar, pero pierden el miedo a hablar al manager, pierden el miedo a hablar al coach, pierden el miedo a hablar a la gente y buscar los equipos, ¿no? Porque ese es el principal miedo, generar como los contactos, generar la gente, generar tus primeras oportunidades, porque igual los esports son muy chiquitos ahorita en este momento histórico, tal vez en la pandemia eran muy grandes, pero ahorita están chiquitos otra vez, por muchísimas cuestiones, es cuestión de tiempo que otra vez vuelvan a crecer y estabilizarse. Claro. Pues te agradezco muchísimo por el tiempo que estuviste compartiendo, por compartir con nosotros tu conocimiento y de momento sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristal. Gracias a ti, Atlas, hasta luego. Adiós.